Who pays the tariffs? The Chinese government pays the tariffs. No, they don't. Yes, they do. We pay the tariffs. Well, the companies pay the tariffs, not us. China doesn't pay the tariffs. We do when they come in. They're paid by the American companies. Wow. That's why it's so damaging. That's crazy. Yeah. ¿Quién pagará los aranceles de Donald Trump? El presidente de Estados Unidos está imponiendo aranceles a socios comerciales clave como México, Canadá o la Unión Europea. También a China, primero de un 10%, que aumentó luego al 20%, y ha impuesto aranceles globales del 25% al acero y al aluminio. Trump asegura que serán otros países quienes paguen el precio. Sin embargo, economistas advierten que serán los propios estadounidenses quienes asumirán ese costo. Vamos en busca de las claves. Un arancel es un impuesto que un país cobra a los productos que vienen del extranjero. Su propósito es hacerlos más caros para proteger a las empresas locales y fomentar el consumo de productos nacionales. Además, los aranceles generan ingresos para el gobierno, ya que se aplica este impuesto cada vez que un producto extranjero ingresa al país. It's a tax on a foreign country. It's a tax on a country that's ripping us off and stealing our jobs. Pero ¿es cierto lo que dice Trump? ¿Quién lo paga realmente? Vamos con un ejemplo. Supongamos que una lavadora fabricada en México cuesta actualmente $500 al ser importada a Estados Unidos. Con el arancel del 25% impuesto por Trump, el precio de la lavadora aumentaría hasta $625. La empresa importadora paga ese arancel, $125, directamente al gobierno, pero suele trasladar el costo al consumidor final para no perder margen de beneficios. Si tú encareces el producto que entra en tu país con un impuesto en la frontera, claro que el consumidor va a sufrir ese sobrecoste que va a tener el producto o la empresa. Evidentemente, la recaudación que pretende hacer el presidente estadounidense es para aliviar las cuentas públicas, es decir, es un impuesto que cobra y que va a recibir él, pero la realidad es que eso se traslada a un incremento del precio final del bien o servicio. Y no hablemos de lo complicado que sería para la industria automotriz en América del Norte, con una cadena de producción profundamente integrada gracias al TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, vigente desde hace 3 décadas. Las piezas de un auto ensamblado en América del Norte pueden llegar a cruzar hasta 8 veces las fronteras antes de llegar a un concesionario de Estados Unidos. Lo vemos en este ejemplo sobre un pistón de motor. El aluminio para su fabricación se extrae en Michigan y se transporta a Ontario, Canadá, para el proceso de fundición. Allí se maquina antes de regresar a Michigan para continuar con su transformación. El pistón cruza la frontera hacia México para los últimos acabados. Luego viaja a Wisconsin para su ensamblaje en la planta de motores. De ahí a Michigan para ser montado en el vehículo y finalmente vendido en el concesionario. Y una de las grandes preguntas y preocupaciones máximas es cada vez que el vehículo atraviese la frontera va a ser grabado nuevamente con el impuesto, en cuyo caso sería casi inviable para la industria de automoción. Esto aleja los planes de fabricar autos dentro de Estados Unidos como pretende Trump. Y hay otros aranceles que quizás no se ven de forma tan clara, pero que también acaba pagando el consumidor en Estados Unidos, como el arancel global del 25% al acero y al aluminio. Imaginemos que una fábrica en Estados Unidos usa aluminio para hacer latas de refresco y que antes compraba aluminio de Canadá a $1.000 la tonelada. Ahora, con el arancel del 25% que Trump impuso, esa fábrica tiene que pagar a la aduana un extra de $250 por cada tonelada de aluminio importado. Esto hace que su producción sea más cara. Para compensar, la fábrica puede subir el precio de las latas, lo que encarece los refrescos para los consumidores, o buscar aluminio dentro de Estados Unidos. Pero como hay menos oferta porque la producción nacional no cubre la demanda, también es más caro. ¿Fortalecen los aranceles al aluminio a la industria local de Estados Unidos? Pues para Bill Oplinger, que es el primer ejecutivo de la productora Alcoa, la respuesta es que no. Alcoa produce en buena parte del mundo y Oplinger ha explicado que si ha reducido su producción en Estados Unidos ha sido por los costes de la electricidad y que si tuviera que tomar la decisión de volver a producir más en Estados Unidos iba a ser muy difícil, precisamente porque los aranceles le pondrían muchísimos problemas para saber cuánto tiene que invertir y durante qué plazos. Alcoa cree que pueden destruirse en Estados Unidos casi 100.000 empleos en el sector. Entonces, ¿qué sentido tienen los aranceles para devolver la producción manufacturera a Estados Unidos? El sector manufacturero en Estados Unidos
pesa poquísimo. En lo que es la economía a lo mejor pesa entre un 10 y un 15%, con lo cual enzarzarte en una guerra comercial con todo el mundo, en una parte de donde tu economía no depende de ella, sino que es algo marginal, no tiene mucho sentido. Llevarte ahora o querer traerte de vuelta a la fábrica a Estados Unidos tiene un sobrecoste porque no pagas igual al trabajador estadounidense que al trabajador en China o en otras áreas o economías emergentes. Inflation has started to move up now, we think partly in response to tariffs. El presidente de la Reserva Federal expresaba así su preocupación por el efecto de los aranceles de Donald Trump en la inflación y el crecimiento económico de Estados Unidos. No es de extrañar, Trump ha impuesto aranceles a las importaciones provenientes de sus 3 principales socios comerciales. Más del 40% de todas las importaciones de Estados Unidos provienen de México, China y Canadá. Importaciones por un valor superior a 1,3 billones de dólares solo en 2024 y que ahora se verán afectadas por los aranceles, con el agravio de que su impacto económico es mayor para personas de ingresos bajos y medios. El consumidor final de ingresos medios o bajos tendrá el mismo impacto en los precios que las familias de recursos altos, que dedican una proporción menor de sus ingresos a gastos necesarios, sobre todo gastos, por ejemplo, en alimentación. Es una medida inflacionista. Los aranceles a México, China y Canadá impuestos hasta ahora por Trump le costarán a los hogares estadounidenses un promedio de entre $1.600 y $2.000 al año, según el Yale Budget Lab. Además, Trump ha amenazado con aplicar tarifas a los vinos y otros productos alcohólicos europeos, a la industria automotriz, farmacéutica y de semiconductores, y ha anunciado que el 2 de abril impondrá aranceles recíprocos a muchos países. Incluso ha amenazado con aranceles del 25% a los países que compren petróleo de Venezuela. April 2nd is a liberating day for our country. We're going to be getting back some of the wealth that very, very foolish presidents gave away. Además de los vehículos, se verán afectados productos cotidianos como frutas, verduras, cerveza o los preciados aguacates mexicanos. Estados Unidos obtiene más del 80% de sus aguacates de México. Aumentará el precio de la gasolina, puesto que Canadá es el mayor proveedor de crudo de Estados Unidos. La tecnología y electrónica subirán de precio porque la mayoría de las importaciones llegan de México y China. Y la vivienda se encarecerá aún más por los aranceles sobre el acero y la madera a Canadá, 2 materias primas básicas en el sector de la construcción estadounidense. Trump ha asegurado que la imposición de aranceles podría provocar un incremento en los precios de ciertos productos, aunque aseguró que no esperan nada dramático y que cualquier sufrimiento sería temporal. Hablar de que ese efecto va a ser transitorio dependerá muchísimo de si el resto de países están dispuestos a no entrar en la guerra comercial, pero luego hemos visto la respuesta de Canadá, de Europa o de Reino Unido o de China, y ahí evidentemente hay un efecto recíproco en cantidad y en tamaño de arancel. Si entramos en esa dinámica, probablemente el efecto inflacionista no va a ser transitorio, va a ser más permanente. La imposición de aranceles puede tener consecuencias indirectas imprevisibles. ¿Recuerdan el efecto lavadora del primer mandato de Trump? El republicano impuso entonces un arancel del 20% a las importaciones de lavadoras chinas, pero la medida terminó afectando a las lavadoras fabricadas en Estados Unidos, que también subieron de precio. Para colmo, también se encarecieron las secadoras, que no estaban sujetas al gravamen. Sin la competencia externa, la industria local tiene muchos menos incentivos para rebajar precios. Los economistas han verificado que los aranceles del año 2018 y 2019 que se impusieron a lavadoras, paneles solares, aluminio y otros productos que venían importados tanto de China como de la Unión Europea fueron pagados por consumidores y finales estadounidenses y solamente ligeramente compensados por pequeñas ganancias de productores locales. Por lo tanto, aunque los aranceles buscan proteger las industrias nacionales encareciendo los productos extranjeros, también pueden aumentar los costos para los consumidores y provocar represalias de otros países. China, Canadá o Reino Unido han respondido con contramedidas atacando a Estados Unidos donde más le duele, en la manufactura y el sector agrícola. El problema que estamos viviendo es que en el momento en que se implementan
medidas recíprocas por el lado del país que se siente atacado, pues ya no hay un claro ganador y un perdedor, sino que hay una guerra comercial, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso acaba siendo un problema no solo para el país que exporta hacia Estados Unidos, sino también para el propio consumidor estadounidense, que lo que ve es que el coste de ese arancel acaba sufriéndolo él en persona. Indicadores económicos clave dan señales de alarma en Estados Unidos a raíz de la guerra comercial iniciada por Donald Trump. Los anuncios de aranceles han provocado derrumbes en Wall Street. En los 2 primeros meses de presidencia de Trump, los principales índices se desplomaron y el índice de confianza de los consumidores cayó 10 puntos. El presidente de la Fed ha dicho que prevé una subida temporal de la inflación y luego que se estabilicen los precios. Y este mensaje no es tan tranquilizador como suena. Puede haber una situación no inflacionaria con precios muy elevados que dañe el gasto de los consumidores y que disuada el consumo, que se tenga que ser muy cuidadoso con el gasto y concentrarse en lo esencial, algo que ya está pasando en una economía que depende en un 70% del gasto del consumidor. Eso en Wall Street se sabe. Entonces, ¿por qué esta política arancelaria que puede infligir tanto daño a la economía y consumidores estadounidenses? Trump no es político, Trump es hombre de negocios. Y creo que gestiona la política como si fuese un hombre de negocios. Y lo vemos con el Canal de Panamá, y lo hemos visto con sus intenciones en Groenlandia, lo vemos con el acercamiento que ha hecho a Putin, donde ya está hablando de si me quedo yo con las centrales nucleares, que si exploto yo los minerales raros, porque tiene todo el control China y me interesa buscar una diversificación ante el riesgo de una guerra comercial más amplia. Siempre hay detrás un argumento comercial, no político, con lo cual para mí la guerra arancelaria es una herramienta que utiliza Trump para conseguir beneficios económicos o lo que él considera beneficios económicos a medio y largo plazo, nada más. La política comercial se está usando como una herramienta negociadora con fines que están variando con el tiempo, o al menos la importancia que se les está dando. Se empezó hablando de inmigración, de fentanilo, y ahora la idea de que Canadá sea parte de la Unión de Estados Unidos, un argumento que hace 2 meses realmente nadie tenía en la cabeza. ¿Existe una estrategia para renegociar el TMEC detrás de estas presiones que está imponiendo Donald Trump? Es una posibilidad. En una guerra comercial no gana nadie y muchos pierden. Aunque los aranceles de Trump buscan penalizar a los países exportadores, parece claro que el mayor impacto recaerá en los consumidores de Estados Unidos.